Buenas noches, a nuestro grupo le correspondió el tema del aborto. Está conformado por Ángela María Cadena, Claudia Milena Márquez, Karen Andrea Rincón y quien les habla, Laura Alejandra Castelblanco. ¿Qué es el aborto? Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia. La decisión de interrumpir un embarazo es muy personal. Si piensa someterse a un aborto, la mayoría de profesionales de la salud sugieren asesoría psicológica. Bueno, el aborto es la interrupción de un embarazo precoz o no deseado, y ya sea de manera voluntaria o natural, antes de que se produzca el nacimiento del feto. Es decir, es poner fin a esa vida antes de que llegue al mundo. Entre las principales características del aborto es un tema de mucho debate en la sociedad, pues porque tenemos el punto de vista de varias personas, ya sean profesionales de la salud, de feministas, etcétera. Es una práctica muy frecuente en los adolescentes, ya pues debido a los libertinajes que hay hoy en día, el aborto se presenta en la mayoría de casos se presentan en la adolescencia. Es aceptado legalmente en unos países y en otros es condenado. Pues hay países en los que hay ciertas condiciones para legalizar un aborto y en otros países pues ya legalizaron el aborto. Sus causas son múltiples, presentan signos o síntomas y existen diferentes tipos y también se presentan repercusiones en la madre. Por otro lado, tenemos la legislación del aborto. En Colombia, la Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo se da por tres causas descritas en la sentencia de la Corte Constitucional 355 del 2006, las cuales son: primero, si existe peligro para la vida o salud de la mujer; segundo, si el feto tiene una grave malformación; y tercero, si el embarazo fue producto de una violación o incesto. El aborto es considerado un derecho fundamental de las mujeres que debe ser garantizado por el sistema de seguridad social en salud, y este lo obliga a proteger la confidencialidad de las mujeres que lo soliciten y a no ser sometida a una revictimización, discriminación, culpa o estigma. El aborto es una de las principales causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad materna y a la vez es la causa con una mayor posibilidad de ser intervenida. El Ministerio de Salud y Protección Social, como ente regulador del sistema de seguridad social en salud, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, debe ejercer acciones para asegurar que todas las mujeres en el territorio nacional tengan un libre y efectivo ejercicio de sus derechos sexuales, derechos reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las causas establecidas. Bueno, sobre este tema entrevistamos a dos profesionales, uno desde el punto de vista psicológico y otro desde el punto de vista médico. Entonces, a continuación, sabremos las opiniones de cada uno de ellos. Muchas gracias. Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Edna Arevalo, psicóloga. En este momento voy a dar respuesta a 3 preguntas relacionadas con el tema del aborto. La primera pregunta dice: ¿qué es el aborto desde el punto de vista psicológico? Hay que partir desde el concepto del aborto, que es la interrupción de un proceso de gestación. Desde el punto de vista psicológico aborda parte de la interrupción del proceso de gestación, algunos cambios a nivel físico, hormonales y también emocionales en la mujer. Segunda pregunta, desde su punto de vista profesional, ¿qué cree usted que motiva un aborto? Pues esta pregunta realmente no tiene una respuesta particular, ya que son múltiples las causas que pueden generar un proceso de aborto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, bueno, de pronto desde la experiencia profesional con algunos pacientes, hay que tener en cuenta si el embarazo se ha generado de manera planeada o las circunstancias en las que se ha generado, que muchas veces puede traer un cambio muy grande en el proyecto de vida de la mujer, en su área emocional, en su área física y en su parte hormonal. Vemos que estas tres
características influyen bastante. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Colombia tenemos el aborto no es legal a menos que cumpla con 3 causales en especial. La ley en el Código Penal colombiano nos dice que solamente es permitido cuando la persona ha sido víctima de violencia sexual o incesto, cuando existe algún riesgo de malformación o algún daño físico en el feto, o cuando está en peligro la vida de la mujer. Teniendo en cuenta esto, en esta última causal, cuando la mujer se encuentra en algún tipo de peligro, también puede entrar ese peligro su área de salud mental, que pueda generar algún daño en su área de salud mental. Entonces, aquí es donde también el área de psicología se puede involucrar, ya que nosotros evaluamos si existe realmente algún daño en salud mental que pueda justificar que la persona pueda acceder a este servicio de manera voluntaria y bajo la ley colombiana. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué impacto tiene el aborto en la mujer y sus posibles consecuencias? Bueno, el impacto, hay que entender que pues tenemos un impacto a nivel, puede ser psicológico, pero también hay que entender la parte física. El que una mujer esté en un estado de gestación va a traer unas consecuencias a nivel físico, un cambio en su cuerpo, pero también hormonal, desde el área psicológico, también tenemos esa influencia hormonal, porque cuando tenemos cambios hormonales en el cuerpo también se alteran nuestros procesos cognitivos. Muchas veces nuestra área emocional, afectiva, sensopercepción, procesos de sueño, hábitos. Entonces, el cambio hormonal puede traer cambios a nivel de comportamiento o a nivel emocional en la mujer. También es importante tener en cuenta que ya el impacto, las consecuencias que pueda traer a futuro dependen de las circunstancias en que se produce el aborto, es decir, la naturaleza. Si fue un aborto a nivel de manera voluntaria o fue algo involuntario, las razones que generaron el aborto. Y en esto tiene que ver también algo que es una fibra muy sensible, que tiene que ver con esa área moral de que trabaje como tal la mujer, si de pronto tiene un impacto a nivel emocional en su área moral o realmente lo ha tomado de una manera muy natural y que no le trae ningún tipo de consecuencia de culpa o a nivel emocional a futuro. También es importante tener en cuenta que también es un proceso de duelo, porque es una pérdida, es una separación. Entonces en muchas mujeres puede traer un proceso de duelo, aparte de sus cambios físicos y hormonales, influye en esta parte emocional. Entonces vemos que tal vez no sea algo muy estandarizado para todos los casos, sino que cada caso es diferente y en cada persona puede tener dificultades o consecuencias diferentes a futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Molano, soy médico egresado del Hospital San José, Facultad de Medicina de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, y hoy les voy a responder algunas preguntas relacionadas con el aborto. Como primera medida, el aborto en medicina lo definimos como la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de la semana 20 o cuando el feto o el producto gestacional tiene un peso igual o menor a 500 gramos. En Colombia tenemos 3 situaciones donde el aborto o la interrupción del embarazo puede ser legal. La primera es cuando este embarazo pone en riesgo la vida de la madre o su salud tanto mental como física. En caso de que el producto gestacional o el feto tenga una malformación grave que no permita la viabilidad de la vida. Y en tercer lugar, cuando la madre haya sido víctima de acceso carnal violento o de una inseminación no consentida. Como siguiente pregunta tenemos ¿qué riesgos puede sufrir una mujer si se realiza un aborto?
Esta pregunta la podría responder en caso de que el aborto sea o la interrupción del embarazo sea realizada en un sitio clandestino, como todos conocen, o en un hospital. Cuando el aborto se hace de manera legal en un centro hospitalario, los riesgos son mínimos. Se calcula que más o menos el riesgo de muerte por interrupción de embarazos en hospitales es de un caso en 100.000, mientras que si se realiza en centros clandestinos, hay una posibilidad de aproximadamente el 60% de perder la vida. Los riesgos más frecuentes en estos sitios clandestinos son infecciones, hemorragias uterinas sin control, restos del producto gestacional que queden dentro del útero, lesión de órganos vecinos